Londres, 13 de abril de 2026. 5 de los mejores maratonistas del planeta salen juntos. Corren juntos, kilómetro tras kilómetro, a exactamente el mismo ritmo. 21 kilómetros por hora. Un pack perfecto. Kilómetro 5, 10, 15, juntos. Kilómetro 20, 25, 30, todavía juntos. Y entonces algo ocurre. Uno de ellos no frena, no mantiene, acelera. Los demás se quedan atrás, primero poco a poco, luego cada vez más. Y este corredor cruza la meta en 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Récord del mundo. Pero la pregunta que me interesa no es cuánto corrió Sebastian Saue. La pregunta es, ¿por qué los demás no pudieron seguirle? Todos tenían las mismas zapatillas, casi el mismo entrenamiento, el mismo ritmo durante 30 kilómetros. Pero la respuesta está en dos conceptos. El primero ya lo hemos visto en este canal, la velocidad crítica. Y el segundo es nuevo, y se llama D'. Juntos explican no solo lo que pasó en Londres, explican cómo debería planificar su maratón cualquier corredor, sea de élite o no. Antes de entrar en la ciencia, necesito que entiendan la magnitud de lo que pasó en Londres. Sebastian Saue no es un desconocido. En diciembre de 2024 corrió el maratón de Valencia en 2 horas, 2 minutos y 5 segundos. 6 meses antes había corrido la media maratón en 58 minutos y 5 segundos en Copenhague. Números de otro planeta. Pero Londres 2026 fue diferente. No solo ganó, no solo batió el récord del mundo, es que lo hizo de una manera que nadie esperaba. Los datos que ves aquí, y que vienen de un análisis publicado justo después de la carrera, muestran algo que pocas veces se ve en un maratón de élite. Los 5 primeros corredores mantuvieron exactamente el mismo ritmo hasta el kilómetro 30. Una línea casi plana, un pack perfecto durante 2/3 de la carrera. Y después del kilómetro 30, cada uno fue una historia completamente diferente. Kejelcha aguantó. Perdió algo, pero aguantó. Kiplimo empezó a ceder un 2%. El cuarto clasificado cedió un 3%. Y el quinto se desplomó un 5%. Pero Sawe aceleró un 5,8%. Eso no es solo ganar una carrera, eso es una demostración fisiológica. Y cuando ves ese gráfico, la pregunta inevitable es, ¿qué tiene Sawe que los demás no tenían en ese momento? Un investigador, llamado Gabriel de la Matía, lo planteó en X justo después de la carrera con una hipótesis muy concreta. Y para entenderla, necesitas conocer dos cosas. La primera ya la conoces, velocidad crítica. Y la segunda es D'. Si llevas tiempo en el canal, la velocidad crítica no te es nueva. Pero voy a hacer un repaso rápido porque es la base de todo lo que viene. La velocidad crítica, critical speed por sus siglas en inglés, es la velocidad más alta que puedes mantener durante un tiempo prolongado sin que tus músculos entren en fatiga progresiva e irreversible. Es tu umbral real de sostenibilidad. Por encima de ella, el reloj corre. Por debajo, puedes mantenerte mucho más tiempo. Si quieres profundizar en cómo se calcula y qué significa exactamente, tienes el vídeo completo en la descripción. Ahora vamos con lo nuevo. D', que también la verás como vatio prima en ciclismo o como FRC si usas Training Peak y VKO5, que es una reserva de energía finita que solo existe para el trabajo por encima de tu velocidad crítica. Imagina que tu velocidad crítica es el límite de velocidad de una autopista. Puedes conducir por encima de ese límite, pero estás gastando algo. Hay un depósito finito de energía que solo existe para el trabajo por encima de la velocidad crítica. Cuando este depósito se vacía, no puedes seguir a esa intensidad. Tienes que bajar. Ese depósito es D'. Y puedes medirlo en cuántos minutos puedes recorrer por encima de tu velocidad crítica antes de agotarse completamente. Para un corredor de élite, quizá puede estar entre 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Pero para un corredor popular puede ser mucho menos.
Lo clave en esto es, D' se gasta cuando vas por encima de tu velocidad crítica y se recupera cuando vas por debajo. No desaparece de golpe. Se va consumiendo poco a poco cada vez que supera ese umbral. Y si lo gestionas bien y llegas al kilómetro 30 de una maratón con tu D' casi intacta, tienes una bala en la recámara que los demás no tienen. ¿Empiezas a ver por dónde va esto? Bien, ahora que tienes las herramientas, vamos a los datos reales. Después del récord de Shawway, Steve Paladino, que es uno de los entrenadores de potencia más respetados en el mundo del running, publicó un análisis muy interesante. Tomó los splits de cada 5 kilómetros del maratón de Sebastian Shawway y lo expresó como porcentaje de su velocidad crítica. Para hacer ese cálculo, usó como referencia la media maratón de Shawway en Copenhague de 2024, 58 minutos 05 segundos, asumiendo que esa velocidad representa su critical speed. Eso da una velocidad crítica aproximada de 6,05 metros por segundo. El resultado: Shawway corrió su récord del mundo a una media del 97,2% de su velocidad crítica. Ahora mira el gráfico por segmento. No es una línea plana, hay variaciones. El kilómetro 15 baja al 94%. Los últimos kilómetros suben por encima del 100%, pero la media general es 97%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Necesitamos contexto. En 2017, los investigadores Jones y Banatalo publicaron un estudio analizando a los mejores maratonistas del mundo en aquella época: Gebrselassie, Kipchoge, Mutai, Mohamed Farah, entre otros, y calcularon a qué porcentaje de su velocidad crítica corrían sus mejores maratones. La media fue el 96% de esta velocidad crítica, con una desviación estándar de 2 puntos. Así que Shawway, corriendo al 97,2%, está un poco por encima de esa media histórica, pero dentro del rango. No es un dato atípico ni imposible, es simplemente el techo de lo que la fisiología humana parece capaz de sostener en 42 kilómetros. Y aquí está el matiz importante que señalaba Paladino. Si la velocidad crítica de Shawway ha mejorado desde 2024, lo cual es algo probable, entonces ese 97,2% sería en realidad un poco menor, quizá más cerca del 96,5%. Esencialmente lo mismo que corrió en Valencia en diciembre de 2024. Lo que nos dice todo esto es simple pero poderoso. Existe un techo fisiológico de cuánto tiempo puedes correr por encima de tu velocidad crítica, y los mejores del mundo operan constantemente cerca de ese techo. Pero Shawway hizo algo más que correr cerca de su velocidad crítica durante 42 kilómetros. Y aquí es donde entra la hipótesis que lo cambia todo. Gabriel de la Matia, ingeniero y analista de rendimiento deportivo, publicó en X, antes llamado Twitter, una serie de preguntas justo después de la carrera, y esas preguntas en realidad son una hipótesis muy concreta. La reproduzco aquí porque merece la pena que pensemos despacio. ¿Por qué en el kilómetro 30? ¿Mejoró la velocidad crítica de Shawway desde 2024? ¿Corrió los primeros 30 kilómetros al 95% de su velocidad crítica actual con su D' intacta? ¿Y luego entró en zona por encima de velocidad crítica quemando D' en los últimos 12 kilómetros? Vamos a desmenuzarlo. Primera parte. Los primeros 30 kilómetros al 95% de la velocidad crítica. Si la velocidad crítica actual de Shawway es algo superior a la de 2024, digamos que ha podido mejorar algo ligeramente, entonces correr a 21 km por hora durante los primeros 30 kilómetros podría representar para él aproximadamente el 95% de su velocidad crítica, por debajo del umbral, sostenible y sin tocar D'. ¿Qué significa eso? Que mientras los demás corredores posiblemente ya estaban rozando o superando su propia velocidad crítica en esos primeros 30 kilómetros, Shawway estaba corriendo por debajo de la suya,
acumulando kilómetros sin gastar su reserva de D'. Segunda parte. Los últimos 12 kilómetros por encima de la velocidad crítica. Después del kilómetro 30, Shawway cambia de marcha, la velocidad sube, y según el análisis de Paladino, algunos de esos segmentos finales superan el 100% de su velocidad crítica estimada, entrando en territorio supracritical speed. Pero aquí está la clave. Llega a ese punto con D' casi intacto. Mientras los demás llegaron al kilómetro 30 con sus reservas de D' ya comprometidas, algunos quizás completamente agotadas, Shawway tenía todavía esa bala en la recámara y la usó, toda. El resultado lo viste en el gráfico. Y de ahí la aceleración del 5,8% post 30 kilómetros. Una aceleración sostenida durante 12 kilómetros. Algo que fisiológicamente solo es posible si tienen la D' disponible cuando los demás ya no la tienen. ¿Es esto una certeza? No. De la Matia lo plantea como una hipótesis, y es honesto al respecto. No tenemos los datos fisiológicos internos de Shawway, ni tenemos su velocidad crítica exacta actual, su D' real, su consumo de oxígeno por segmento. Pero los datos externos, los splits, el gráfico de velocidad, la divergencia post 30 kilómetros, son completamente consistentes con esta explicación. Y lo más importante, esta hipótesis no es una especulación salvaje. Es exactamente lo que el modelo de Critical Speed y D' predice que debería ocurrir cuando un corredor gestiona perfectamente su intensidad relativa durante una carrera larga. Shawway no solo es más rápido que los demás, es posible que sea el corredor que mejor entiende, ya sea consciente o inconscientemente, dónde está su velocidad crítica y cómo llegar al final con ese depósito de D' disponible. Bien, hasta aquí hemos hablado de Shawway, de récords del mundo, de fisiologías de élite, pero este canal existe para el corredor real, para ti. ¿Y qué puede llevarte de todo esto? Primero, existe un número. No tienes que correr tu maratón a sensaciones. No tienes que guiarte por el ritmo del grupo de al lado o por lo que hiciste en el último entrenamiento del fin de pasado. Existe un porcentaje de tu velocidad crítica que representa el ritmo óptimo de maratón para ti. Los datos de Jones y Vanatalu nos dicen que los mejores maratonistas del mundo corren al 96% de su velocidad crítica de media, con una desviación estándar de 2 puntos como ya te dije antes. Eso significa que el rango razonable para un maratón bien ejecutado está entre el 94 y el 98% de tu velocidad crítica. Para un corredor popular bien entrenado, ese porcentaje probablemente sería bastante menor, quizá entre el 88 y el 93%, o incluso un poco por debajo de ese 88%. ¿Por qué? Porque los élites tienen una durabilidad fisiológica, una resistencia a la fatiga a lo largo del tiempo que se desarrolla con años y años de volumen muy alto. Pero el principio es exactamente el mismo. ¿Y cómo lo calculas? Si ya tienes calculada tu velocidad crítica, y si no, tienes el vídeo en la descripción, el proceso es directo. Multiplica tu velocidad crítica por el porcentaje objetivo. Si tu velocidad crítica es, por ejemplo, 4 metros por segundo, que equivale a 4,10 minutos por kilómetro, y quieres correr al 90% de tu velocidad crítica, tu ritmo objetivo de maratón sería 3,6 metros por segundo, unos 4,37 minutos por kilómetro. Y ese es tu número, no el del compañero de entrenamiento ni el de tu amigo que te dijo que tenías que ir a otro ritmo. Es el tuyo. Segundo, la gestión del D' es todo. El error más común en un maratón popular no es salir demasiado rápido en términos absolutos, sino salir por encima de tu velocidad crítica desde el primer kilómetro. Cuando haces eso, estás gastando D' desde el minuto 1. Y D' es finito. Puedes salir 10 segundos por kilómetro más rápido de tu velocidad crítica durante los primeros 25 kilómetros y sentirte perfecto, porque D' va a tardar en agotarse si no vas muy por encima. Pero cuando se acabe,
Se ha acabado. El muro no es un misterio ni es mala suerte. El muro es D' en cero. La estrategia de Desagüe, aunque la haya ejecutado posiblemente de forma inconsciente, es la estrategia correcta. Llegar al kilómetro 30 con tu depósito de D' intacto. Y entonces, si tienes algo más, puedes comenzar a usarlo. Y tercero, la herramienta existe. No necesitas ser Desagüe para explicar todo esto. Necesitas conocer tu velocidad crítica. Necesitas correr los primeros 2/3 de tu maratón por debajo de ella. Y necesitas resistir la tentación de ir con el grupo cuando ese grupo va por encima de lo que tu fisiología puede sostener. Eso es todo. La ciencia ya lo ha demostrado. Y Desagüe acaba de demostrarlo delante de todo el mundo en Londres. Lo que pasó ese día en Londres, el 13 de abril de 2026, no fue magia. Fue fisiología. Fue un corredor que llegó al kilómetro 30 con algo que los demás no tenían. Y cuando llegó el momento de usarlo, lo usó. Velocidad crítica, D', dos conceptos que hasta hace poco solo existían en papers científicos y en conversaciones entre fisiólogos. Hoy los puedes aplicar tú en tu próximo maratón. El mensaje final es este: no corras a sensaciones, no corras mirando al de al lado, corre a tu porcentaje. Conoce tu velocidad crítica, respétala durante los primeros kilómetros y llega al final con algo en el depósito. Eso es entrenar con criterio, no con intuición. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete al canal. Hay mucho más contenido así. Y si quieres entender mejor cómo calcular tu velocidad crítica y usarla en el entrenamiento, te dejo el vídeo justo aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao.